Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda como siempre su amigo Adán JP y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de ADN de SEO Office, el capítulo número 8 de nuestro curso Macros en Excel completamente desde cero. El día de hoy estaremos viendo lo que es la función IF dentro de las macros en Excel y por supuesto la propiedad GoTo. Así que, sin más por el momento, yo soy tu amigo Adán JP y comenzamos. Para iniciar nos dirigimos al menú de inicio y seleccionamos nuestro programa Excel. Recuerda que versiones como 2010, 2013, 2007 incluso te van a servir perfectamente bien y sin ningún problema. Versiones 2013 nos aparece esta plantilla y seleccionamos un libro en blanco. Versiones anteriores te pasa automáticamente a tu hoja de trabajo, que es esta. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la función IF y la propiedad GoTo dentro de las macros, pero para eso necesitamos ver un ejemplo de cómo funciona la función IF. Yo siempre he dicho que no hay nada mejor que un ejemplo, así que el día de hoy quiero ejemplificar, antes de explicar esas funciones, esta propiedad que se llama sí, que no es necesario que la conozcas, pero sé que esta función nos va a ayudar a entender la función IF. Es muy similar, es una condicionante. Si pasa cierta cosa, tiene que hacer cierta cosa el programa. Si no pasa, entonces tiene que hacer otra cosa. Es una condicionante y para ejemplificarlo es mostrarlo por medio de una fórmula. En este caso, yo sé que muchos de ustedes no saben utilizar Excel, es más, muchos de los que siguen el curso de macros se están convirtiendo en máster en Excel, pero sin saber Excel propiamente como hoja de cálculo, sino como programación en Visual Basic, ¿ok? Hay muchos otros que ya son expertos en Excel y seguramente ya conocen esta función, así que para unos y para otros la aprenderán y otros pues practicarán, repasarán lo que ya saben, ¿ok? Así que pues vamos a empezar con esta función que se llama así. Recuerden que esto solamente es un ejemplo para poder explicar lo que viene. Vamos a hacer una pequeña tabla que contenga un nombre, cantidad vendida y un premio. Ahorita vamos a explicar mejor todo esto. Vamos a poner algunos nombres, vamos a poner por aquí algunas cantidades. Muy bien, y esta es una tabla prácticamente de ventas. Aquí estamos poniendo el nombre, la cantidad vendida y un premio. Le vamos a dar un premio a todo aquel que haya vendido más de 3000 unidades. Por ejemplo, a Juan, a Luis, a Carlos, a Alberto, que han vendido sin duda, aquí lo muestra la tabla, más de 3000 unidades. Esto puede ser cualquier cosa, 3000 libros, 3000 computadoras, no sé. Se les va a dar un premio de 100 pesos. Por ejemplo, vamos a hablar de pesos, ¿no? Un ejemplo nada más, se les va a dar un premio de 100 pesos a todos aquellos que hayan vendido más de 3000 unidades. Para eso hay una fórmula en Excel que se llama si. Si es un condicionante. Si se vendieron más de 3000 unidades, entonces le corresponde un premio de 100 pesos. Para eso hay que programarlo dentro de la misma hoja de cálculo, ¿ok? Con esto nos vamos a dar cuenta más o menos ya cuando esté explicando qué es lo que pasa dentro de las macros para continuar nuestro curso, ¿ok? Bien. Para marcar una fórmula dentro de Excel, muchos ya lo saben, otros no, vamos a poner el signo de igual. Ya le estamos diciendo a Excel que va a hacer una operación y escribimos la palabra en mayúsculas sí. Eso quiere decir que va a utilizar la función sí, que es el condicionante. Es como decir, si se cumple cierta condición, vas a hacer esto, ¿ok? Entonces abrimos paréntesis, porque así son las funciones dentro de Excel, y aquí nos aparece prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. ¿Qué pasa si realmente se cumple y qué pasa si no se cumple? El día de hoy vamos a ver el método sencillo, así que en esto, después de igual, si abrimos paréntesis, tenemos que poner pues una celda. En este caso sería la celda B2, que es precisamente esta, porque hagan de cuenta que nada más lo vamos a hacer para la primera fila y después arrastramos toda la fórmula, ¿ok? Entonces aquí le estamos diciendo si B2
es mayor que 3000, ponemos coma. Quiero que noten una cosa, aquí esta coma es una división. Por ejemplo, en este caso nos damos cuenta que Excel nos está diciendo que después de sí pongamos la prueba lógica. La prueba lógica es esta celda, después separada por una coma el valor sí verdadero. En este caso ahorita lo vamos a poner, pero en versiones anteriores es muy posiblemente, estoy seguro que la versión 2007 hacia atrás te pide punto y coma. No estoy seguro en Excel 2010, pero si tienes duda te va a aparecer, y lo que te aparezca aquí, bueno, lo vas a poner. Si es coma, bueno, pones tú una coma. Si es punto y coma, pones punto y coma. En mi caso es coma, ¿ok? Entonces vamos a ponerle que en caso de que sí sea mayor de 3000, entonces le dé pues 100 pesos o las unidades que sean, coma 0, ok, y cerramos el paréntesis. Ya tenemos ahí nuestra función. Este 0 denota, mis amigos, este 0 denota el valor en falso, ok, que no haga nada en caso de que no se cumpla esa función, que le ponga 0, ok. Entonces cerramos la función cerrando el paréntesis, damos un enter y aquí ya nos aparece. Si nosotros nos posicionamos aquí, aquí nos aparece, pues obviamente la fórmula que dice más o menos así. Si B2 es mayor que 3000, entonces le corresponden 100 pesos. Si no, entonces que no lo haga, ¿ok? Muy bien, entonces copiamos esta fórmula, simplemente nos posicionamos aquí y desplazamos hacia abajo. Y Excel automáticamente va a calcular a quienes sí les toca el premio. Por supuesto, a Pedro pues no le tocó. Aquí nos posicionamos y aparecen ya las fórmulas de este lado porque arrastramos, o sea, se copiaron hacia abajo. Por lo tanto, a Pedro no le tocó porque vendió 1200, pero a Luis sí que le tocó, vendió 3800. A Carlos 4600 también le tocó su premio. A Manuel no. A Daniel tampoco, a Tomás tampoco, porque tenía que ser 3000, mayor que 3000. Él vendió solamente 3000, así que no le corresponde. ¿Qué pasa si él hubiese vendido aquí 3001? Damos un enter, pues entonces sí que le toca, ¿ok? Ya se programó la función. A Horacio tampoco le tocó, a Sergio sí que le tocó y a Sergio no le tocó y a Alberto sí que le tocó pues sus 100 pesos de regalo. Y así es como funciona la propiedad sí, o bueno, la función sí, que es un condicionante para saber qué hacer en caso de, ¿ok? Si se cumple la función, entonces pues va a ser esto, va a ser el otro y así sucesivamente, ¿ok? Perfecto, mis amigos. Entonces, ya que entendimos más o menos cómo funciona esta operación dentro de Excel, la función sí, entonces estamos listos para continuar con nuestro curso, porque era importante entender este ejemplo. Así que yo voy a mi archivo y voy a seleccionar un nuevo libro, un libro en blanco. Muy bien, ya lo tenemos aquí y vámonos por supuesto a nuestra ventana de desarrollador, versiones anteriores, pestaña programador. Nos vamos a Visual Basic para aplicaciones, se abre de este lado y de este otro lado voy a poner mi ventana para que podamos estar viendo estos dos ejemplos. Voy a trabajar en este libro, doble clic y listo, ya se habilitó aquí. Y para eso, para ver esta función, la que vimos de sí, la que vimos anteriormente hace unos momentos, quiero que sepan que aquí la vamos a nombrar como IF y también nos va a servir como un condicionante. Pero para no hacernos más bolas, más relajos aquí, les voy a pedir de favor que olviden por un momento lo que acabamos de ver. Vamos a irnos por pasos, espero no se extienda mucho el tutorial, así que vamos a ver primero la función goTo, que es un bucle dentro de Excel para poder continuar nuestro trabajo. Vamos a poner un ejemplo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Recuerdan el copiar de una celda a otra? Pues eso mismo vamos a hacer el día de hoy y quiero que observen una situación. Primero vamos a crear nuestra macro, ya sabemos, apóstrofo, ponemos el título de la macro, ejemplo-1. Voy a copiar esto para guardarlo, control C, muy bien, y después quien la realiza, creada por Adam JP, y después otro apóstrofo. Esta macro copia el valor de la celda B7 a la celda B8. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Abrimos nuestro sub
para empezar a escribir la macro, damos un espacio y pegamos el título, ejemplo-1, abrimos, cerramos paréntesis, damos un enter y se habilita nuestra macro. Damos un espacio de tabulación para empezar a coordinar nuestro trabajo y ya sabemos perfectamente. Vamos a hacerlo, ¿qué les parece si lo hacemos con variables? Pero primero tenemos que poner información en la celda B7 para que después se pueda copiar a la celda B8. Entonces nos vamos a B7, aquí está B y número 7, perfecto, es esta. Vamos a poner aquí, hola, soy un valor. Perfecto, ahí está nuestra celda. Muy bien, ¿y qué es lo primero que tendríamos que hacer, mis amigos, para empezar a seleccionarlo por medio de variables? Pues establecer las variables. Primero la variable que se encuentre dentro de la fila y después la variable que se encuentre seleccionando, pues obviamente a la columna. Recuerden que para Excel primero son filas, después las columnas. Por lo tanto, a la fila número 7 vamos a ponerle un nombre. Este nombre, ¿qué les parece que vuelva a ser fila actual? Esto es igual a ¿qué número? Pues al número 7, que es esto. Muy bien, damos un enter. Y después columna actual, que es la B. Recuerden que para Excel es por medio de números para las macros. Entonces ponemos columna actual es igual a 2. Muy bien, ya estamos diciéndole que fila actual es la 7, la columna actual es la 2, o sea, la B. Ok, aquí está haciendo una encrucijada, por supuesto, que es esta celda. Acá ya le estamos diciendo que hay un valor. Vamos a dar un enter para continuar nuestra macro. Vamos a decirle ahora que seleccione esta celda. ¿Cómo le decimos por medio de estas variables? Pues por medio del atributo cells, porque es una celdas. Entonces cells, abrimos paréntesis, va a ser fila actual, coma, después columna actual. Cerramos paréntesis, ponemos un punto y ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo va a seleccionar. Muy bien, hasta aquí ya seleccionó pues esta celda. Después, ¿qué va a hacer? Pues va a retener ese valor para después poderlo copiar aquí abajo. ¿Cómo lo retenemos? Ya sabemos el atributo que es ActiveCell. Pero ActiveCell tiene que retener ese atributo por medio de una variable que nosotros inventemos. Vamos a inventar un fecha aux. Muy bien, esto es igual a ¿qué? A la propiedad ActiveCell. Muy bien, ahí está. Ya está reteniendo aquí el valor que hay en fila actual y columna actual, o sea esto, ya está reteniendo el valor, damos un enter y entonces ahora hay que posicionar el foco o nuestro cursor en el lugar que lo queremos poner, o sea en la celda B8, que es precisamente aquí abajo. Por lo tanto, hay que sumar más 1 ¿a qué? A nuestra fila o a nuestra columna. Si sumamos a nuestra columna más 1, se movería a la columna C, pero si le sumamos más 1 a nuestra fila, pues se movería a la número 8. Por lo tanto, entonces queremos que se mueva a la fila número 8. La columna está perfecto, que se mantenga en la columna B, pero ahora en la fila número 8. ¿Cómo lo hacemos? Pues renombramos la variable. Por lo tanto, fila actual es igual a fila actual más 1. Damos un enter y ahí está. Ya se movió. Ya que se movió ahí, hay que pues activar esa celda. ¿Cómo lo activamos? Igualmente, como lo hicimos aquí arriba, por medio del atributo cells, abrimos columna, abrimos paréntesis, perdón, ponemos fila actual, coma, columna actual. Cerramos paréntesis, punto, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a seleccionar por medio de select, perfecto. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues va a depositar el valor que retuvo en ActiveCell. ¿Cómo lo va a depositar? Pues diciéndole que cells, fila actual, coma, columna actual, cerramos paréntesis, es igual ¿a qué? A fecha aux, porque fecha aux es lo que tiene el valor por medio de ActiveCell. Entonces, fecha aux, perfecto. Por lo tanto, hasta aquí este valor se debería de posicionar aquí abajo, se debe de copiar aquí abajo. Vamos a darle un play y ahí está, el valor se copió sin ningún problema en la fila de aquí abajo. Todo esto me han de decir, Adán, esto ya lo vimos, ¿para qué lo vuelves a explicar? Porque era importante pues retomar todo esto para el ejemplo que les voy a poner a continuación. Vamos a ver la propiedad goto. Goto quiere decir ir a, seguir, continuar a, ¿ok? Entonces, si nosotros quisiéramos automatizar todavía más las macros, se puede hacer por medio de esta propiedad. Pero ¿cómo usarla y cómo saber cuándo es posible utilizarla? Vamos a dividir nuestra macro. Aquí vemos, por supuesto, la información esencial de la macro que nunca debe de faltar. De este otro lado vemos el título de nuestra macro, que es lo que menos debe de faltar. Y de este otro lado vemos, por supuesto, las variables que va a utilizar
la acción de nuestra macro. Estas son las variables que han sido definidas y esta parte de aquí abajo es la acción que va a hacer la macro. Por lo tanto, ¿qué les parece si damos un enter aquí para separar? Vamos a dar otro enter por acá y un enter más por acá. Perfecto. Ejemplo 1. Esto son los apóstrofos que nada más nos dicen qué es lo que hace la macro. El título de la macro y las variables que va a utilizar la macro. Después, entonces sí viene la acción de la macro. Aquí hay un parteaguas. Título. Hay variables y hay acciones con las variables que han sido creadas. Por lo tanto, hay 3 pasos. Los más importantes, todos son importantes, pero ahora sí lo que conlleva a la acción va a ser a partir de aquí, desde donde nombramos variables. Esto nada más es como nombrar a Juan, a Paco, a Liliana, a diferentes personas y después, por medio de instrucciones, les vamos a decir qué es lo que va a hacer Paco, qué es lo que va a hacer Juan y qué es lo que va a hacer Liliana, ¿ok? Entonces, esto a partir de aquí va a ser la acción. Nosotros, por medio de la propiedad goTo, podemos realizar o podemos hacer que Excel vuelva a ejecutar esto, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Debemos de decirle a Excel, por supuesto, a partir de qué momento o a partir de qué posición va a empezar a repetir cierta acción. Las variables quiero que sean exactamente las mismas. Por lo tanto, aquí, a partir de aquí, lo que quiero que sea repetitivo y por lo tanto necesitamos indicarle eso a Excel. ¿Cómo se indica? Aquí ya di un enter y yo me puedo posicionar de este otro lado y yo le puedo poner aquí una palabra, la palabra que yo quiera. Por ejemplo, seguir. A Excel no le va a importar esto, para Excel es cualquier otra palabra, va a decir yo no tengo problemas con eso, ahí nada más dice seguir, pero ¿qué es lo que quieres hacer con esa palabra? Pues bueno, voy a agregar aquí el atributo goTo espacio seguir. goTo le está diciendo ir a seguir, entonces Excel va a buscar la palabra seguir, que es esta, y desde aquí va a volver a ejecutar la macro. Al llegar aquí abajo va a volver a leer goTo y va a decir es en seguir, entonces se va a volver a ir a seguir, va a volver a leer hasta acá abajo, va a volver a leer goTo, que quiere decir ir a, y nuevamente se va a ir a seguir, y así infinitamente porque no hay nada que lo detenga, y esto va a ocasionar que se trabe el programa, ¿ok? Se va a trabar y obviamente ya no va a poder continuar con goTo. ¿Por qué? Porque es un ciclo infinito, no hay nada que lo detenga, ¿ok? Sin embargo, estoy demostrando cómo crear un bucle. ¿Qué les parece si trabamos el programa? Yo voy a copiar esto en un bloc de notas. Me voy a ir a mi bloc de notas para guardar el ejemplo. Lo voy a pegar de este lado, muy bien. Y voy a ejecutar ahora la macro. Damos un play. Aquí me apareció ese error porque tiene que decir seguir 2 puntos, ¿ok? Es como decir seguir a, y bueno, ponemos lo demás y aquí en goTo ya sabe que tiene que ir a seguir. Ahora sí voy a ejecutar la macro, play, y se empieza a ejecutar sin ningún problema, empieza a copiar hacia abajo y no hay nada que lo detenga. Está siguiendo, está copiando, 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 copiando y no hay nada que lo detenga. Y miren hasta qué celda vamos, o bueno, en qué fila vamos. Vamos en la 4000, en las 5000, ya vamos a pasar a las 5000, ahí está, 5000 y tantos, y así se va a seguir. Y si nosotros no detenemos este relajo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a trabar el programa. Si no tienes una... Es más, no lo ejecuten ustedes si no tienen una buena memoria, porque les puede trabar el programa de una manera muy fea, o se les puede apagar la computadora. Bueno, he visto muchos casos que por no hacer bien todo esto, mis amigos, les puede pasar algo muy feo, así que no lo vayan a hacer, no lo vayan a intentar si no tienen un buen equipo, porque si no, yo no me hago responsable. Es por eso que debemos de estudiar bien las macros. Un procedimiento lógico es lo más importante, ¿ok? Entonces, ya vimos aquí, goTo quiere decir seguir, ¿ok? En este caso nosotros nombramos la propiedad o la variable seguir 2 puntos y por lo tanto tiene que ser el mismo nombre de aquí. Por eso se me está trabando, por eso, porque es un ciclo que no le estamos diciendo, no le pusimos una condición de, bueno, tú le vas a seguir hasta tal punto, nada más. Como no la pusimos, vean lo que me está haciendo el programa. Ya va en la fila 2200, no, 22,000 y pico.
y sigue calculando y calculando porque está siguiendo. Yo ya no puedo detener esto. Yo ya no puedo detener esto ni cerrando esta ventana, ni mucho menos, porque obviamente pues ya se trabó el programa. Vamos a tener que reiniciar el programa. Vamos a darle aquí en cancelar. Y bueno, se salió. Se salió mi Microsoft Office. Ya no pudo más con esa macro. Déjenme decirles que este es un principal problema que tenemos dentro de las macros, porque hay gente malintencionada que, así como lo que acabamos de hacer, lo puede hacer ya a niveles más grandes. Me refiero ya a ocupar el sistema operativo de tal manera que te crean virus para descomponerte la computadora. Eso es muy importante que lo sepan, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues volvemos a abrir nuestro programa Microsoft Office 2013 y estoy seguro que con este ejemplo pues te quedó mejor aclarado. Vámonos a nuestra pestaña de desarrollador, Visual Basic, ya lo tenemos aquí. Y de este otro lado pues tenemos nuestra hoja de cálculo. Voy a trabajar en este libro y obviamente voy a volver a pegar esta función de este otro lado. Muy bien, bueno, esta macro. Entonces ya entendimos más o menos para qué sirve esto de goto. Quiere decir seguir a, ¿ok? Pero entonces hay que marcarle condiciones. Y para eso tenemos la propiedad if, la función if dentro de las macros. Pero antes de explicar la propiedad o la función if, quiero que entiendas una cosa. A esto le vamos a llamar de la misma manera apartado, o una variable de apartado, porque está apartando. Todo este apartado se llama seguir, ¿ok? Entonces hay ciertas cosas que estos apartados deben de cumplir. Y para empezar, no se pueden utilizar palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas, mis amigos? Pues ya las sabemos. Else, goto también puede ser una palabra reservada. Rows, columns, todas aquellas que hemos visto anteriormente no se pueden utilizar, ¿ok? Debe de ir seguida siempre por dos puntos si quieres que funcione, si no, no va a funcionar tu macro, ¿ok? Podemos colocar las que queramos siempre y cuando tengan un límite de la lógica. Por ejemplo, seguir 1, seguir 2, seguir 3 y así sucesivamente, ¿ok? Otra cosa, para ir a esta parte de la macro, o sea, a todo esto, utilizaremos la instrucción goto, que es esta, seguida de la palabra que determina el párrafo. En este caso, la que está determinando es seguir, por lo tanto, después de goto ponemos seguir, ¿ok? En este caso, omitimos los dos puntos, simplemente deben de utilizarse aquí. Aquí nada más se pone seguir a secas. Aquí arriba sí se le ponen los dos puntos, ¿ok? Bien, ya entendimos esta macro es muy peligrosa, tengan cuidado mis amigos. Así que, ¿qué les parece si ya vemos un ejemplo de esta propiedad, pero con la función if, ¿ok? Para eso, ¿qué les parece si recurrimos a un ejemplo que ya hemos realizado? Yo lo voy a pegar de este otro lado. Muy bien, mis amigos, yo ya copié el ejemplo de algunos tutoriales que ya hemos realizado, creo que fue el tutorial pasado precisamente, donde esta macro lo que va a realizar es seleccionar las diferentes hojas, tal ahorita como lo vamos a ver. Para eso, bueno, va a ocupar las propiedades que se encuentran escritas en estas hojas, en la hoja número 1, que dice hoja 2, hoja 3, hoja 4, tal y como se llaman las hojas de aquí abajo. En este caso solamente tengo hoja 1, así que voy a habilitar hoja número 2 y hoja número 3. En versiones 2010 hacia atrás seguramente ya tienes las 3 hojas, si no, ya sabes, puedes agregarla aquí. Deben de haber 4 hojas porque utilizamos hasta hoja 4, ¿ok? Muy bien, me regreso a hoja número 1 y vamos a estudiar rápidamente esta macro para ejemplificar lo que estábamos viendo de este ejemplo y por supuesto agregarle la propiedad if. Yo sé que muchos tal vez no le estén entendiendo hasta este momento, pero bueno, con esto les va a quedar más claro. Observen una cosa, ¿qué dice esta macro? Vamos a ejecutar esta macro, damos un clic en play y pareciera que lo único que hizo fue movernos a hoja número 4 y seleccionó a 1. Pareciera que fue eso. Sin embargo, esta macro tiene una serie de propiedades que va haciendo paso por paso. Si nosotros seleccionamos F8, se va a ir iluminando esto que ven aquí, por ejemplo. Bueno, tiene que estar seleccionada la macro en cualquier parte de nuestra macro y si seleccionamos F8 se va a seleccionar esto como en color amarillo. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar
a ejecutar los pasos de la macro paso por paso hasta que nosotros volvamos a presionar F8 y podemos ver qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, aquí presionamos F8 y nos está diciendo que va a empezar. Entonces, si yo selecciono nuevamente F8, quiere decir que va a seleccionar la hoja número 1. Cuando está en color amarillo, quiere decir que es lo que está a punto de hacer cuando demos F8 y lo que va quedando hacia atrás ya lo ejecutó. O sea, ya leyó que hay una macro que se llama ejemplo número 2. Ahora, si vuelvo a presionar F8, es más, me voy a ir para acá, para la hoja número 4. Si vuelvo a seleccionar F8, va a seleccionar la hoja número 1. Vamos a verlo, F8. Ahí está, seleccionó la hoja número 1 y después, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a ubicar, va a seleccionar el rango A1. Vamos a presionar F8, vamos a rango A1, que es este, y presionamos F8. Y ahí está seleccionando el rango A1. Después, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, va a crearle una variable que se llama aSeleccionar y va a ser ActiveCell. ¿Qué es ActiveCell? Va a retener ese valor. Presionamos F8. Eso que acabamos de hacer no se ve porque simplemente está grabando lo que había aquí, ¿ok? Que es hoja 2. Lo tiene en su memoria. Tiene en su memoria hoja 2, nada más por medio de ActiveCell. Si yo presiono nuevamente F8, va a buscar una hoja, porque aquí tiene el atributo o la palabra reservada Sheets, y esa hoja debe tener un nombre que se llama aSeleccionar. No es que haya una hoja que se llame aSeleccionar como vemos aquí abajo, simplemente que aSeleccionar tiene una propiedad guardada dentro de ActiveCell y ActiveCell tiene la propiedad de hoja número 2. Por lo tanto, esto se traduce, es como si aquí dijera hoja número 2. ¿Y qué es lo que va a hacer? La va a seleccionar. Por lo tanto, si yo presiono F8, va a seleccionar la hoja 2. Vamos a presionarlo, F8, y ahí está, me seleccionó hoja 2. Después va a seleccionar nuevamente a la hoja número 1. Aquí dice hoja 1, seleccionar. F8, lo vemos, se regresó y después dice que va a dirigirse al rango A2 y lo va a seleccionar. O sea, aquí lo va a tener que poner ahí. Presionamos F8, ahí está, seleccionó A2, perfecto. Y después, por medio del atributo ActiveCell, va a retener ese valor con la propiedad a seleccionar. F8, eso no lo vemos porque lo está reteniendo. Y va a nombrar una hoja ahora, va a buscar una hoja que se llama aSeleccionar, pero con la nueva propiedad ActiveCell que ya es hoja 3, porque retuvo este valor en ActiveCell. O sea que tiene que seleccionar hoja 3 en realidad. Vamos a ver aquí, F8, ahí está, hoja 3, muy bien. Y después vuelve a regresarse a hoja número 1, F8, ahí está, va a seleccionar el rango A3, el de acá abajo. Va a buscar una hoja, bueno, va a tener la propiedad ActiveCell, va a guardar este valor en su memoria y después va a buscar una hoja llamada, por supuesto, hoja 4 por medio de la propiedad ActiveCell y va a seleccionar el rango A1, ¿ok? Si se dieron cuenta, desmenuzamos esta macro por medio de F8. F8 lo que va a hacer es buscar propiedad por propiedad, ejecutar propiedad por propiedad, renglón por renglón, toda la instrucción de nuestra macro. Para eso nos va a servir F8. Es como darle play, pero por partes y así podemos estudiar mejor la macro, ¿ok? Yo me voy a regresar a hoja 1, entonces ya vimos que el final de la macro es seleccionar la hoja número 4 en la primera celda que es A1, ¿ok? Entonces, si yo le doy un play, es lo mismo, pero rapidísimo, ¿ok? Ahí lo tenemos, A1 de hoja 4. Muy bien. Yo sé que esto es muy repetitivo, mis amigos, y yo sé que me están diciendo, Adán, ya lo vimos también, pero ahora sí ya viene lo mero bueno. Vamos a sustituir todo esto, mis amigos, por medio de GoTo. Ya se están dando una idea para qué sirve GoTo. Y por medio de la propiedad if, nosotros vamos a poner una condición, ¿ok? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva macro. Vamos a ponerle como título, por supuesto, por medio de apóstrofo, ejemplo-3. Damos un enter. Creada por Adán JP. Y para no complicarnos tanto la vida, vamos a decirle, hace exactamente lo mismo que la macro anterior, pero con if y goto. Ok, muy bien. Ahora sí, ¿recuerdan el ejemplo del principio de este video? Que era la función sí.
dentro de la hoja de cálculo, pues eso es lo que va a ser IF. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a abrir la macro, sub, espacio, ejemplo, abrimos, guión bajo 3, abrimos y cerramos paréntesis y ahí tenemos ya nuestra macro. Vamos entonces a escribirla con un espacio de tabulación y vamos a crear, pues, ¿qué les parece si lo hacemos de una forma diferente? Vamos a crear una variable que se llame selecelda o celda seleccionada. En pocas palabras va a ser esta fila, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la variable selecelda, que es igual a 1. Ya sabe, macros, que si nada más ponemos lo que pareciera ser la primera fila, pues va a seleccionar esto, ¿ok? Entonces está seleccionando la número 1 porque recuerden que si hay un segundo valor quiere decir columna. Si no, nada más se está refiriendo a la primera parte, que es esta, a esta celda en específico. No hace falta especificar que hay una columna. En caso de que nada más sea la primera, entonces con la primera instrucción de fila, con eso basta, ¿vale? Ya tenemos la variable selecelda que se le asigna la fila 1 como es la única, por lo tanto también se entiende que es la columna 1. Ahí la dejamos. Después recuerdan el ejemplo de acá arriba donde se separa las variables de la acción, pues vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a poner aquí, ¿qué les parece? Segundo, y acuérdense, para que se pueda ejecutar esta macro debemos de poner 2 puntos, ese apartado, ¿ok? Ponemos segundo y a partir de este momento se va a ejecutar la acción de la macro. Vamos a decirle que hay una hoja por medio del atributo sheets, abrimos paréntesis, abrimos comillas, hay una hoja titulada hoja 1, que es en la que estamos. Aquí está hoja 1, cerramos comillas, cerramos paréntesis, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues la va a seleccionar por medio de select. Después le vamos a decir que hay una celda por medio del atributo cell que se encuentra en donde, en nuestra propiedad que hemos creado en nuestra variable que es selecelda, coma 1. Este 1 sí hay que especificarlo, que es la columna, o sea, aquí cerramos paréntesis, ponemos un punto y ¿qué es lo que va a hacer? Pues también la va a seleccionar, o sea, primero va a buscar la hoja 1 y después va a buscar dentro de hoja 1, ya que está posicionada en hoja 1, va a buscar una celda que se encuentra en selecelda. Selecelda equivale a 1, o sea, fila 1, coma 1. Coma quiere decir y 1, como ya es un segundo valor, es la columna 1. ¿Qué es lo que va a hacer con esa celda ya que la identifique? Pues la va a seleccionar. Después va a crear un active cell, o sea, va a tener que retener el valor que se encuentre en esta celda por medio de la propiedad active cell. Se va a grabar en su memoria. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos una variable. ¿Qué les parece que le pongamos a seleccionar? Esto es igual a active cell. Perfecto. Hasta ahí va a guardar el valor. Después, ya que guardo el valor, va a buscar una hoja que es sheets. Es casi exactamente lo que hemos estado viendo acá arriba, ¿ok? Va a buscar una hoja por medio de la propiedad sheets que se llame a seleccionar, cerramos paréntesis, punto, y ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a seleccionar, ¿ok? Por lo tanto, va a buscar la hoja llamada a seleccionar tiene igual a active cell, ¿y qué es lo que tiene active cell? Pues lo que se encuentra en selecelda, 1, o sea, hoja 2. Va a buscar la hoja número 2 y la va a seleccionar. Perfecto. Después, ¿qué va a hacer con eso? Pues bueno, vamos a tener que renombrar una variable. Observen lo que va a pasar. Selecelda es igual a selecelda más 1. Van a decir, Adán, ¿qué estás haciendo? Bueno, hasta aquí ya seleccionó pues esta hoja, ¿ok? Bueno, esta celda. Después se va a ir a renombrar selecelda. ¿Cuánto vale selecelda? Equivale a 1. Y aquí le estamos diciendo que ahora selecelda va a valer más 1. O sea que si vale 1 más 1, aquí va a posicionarse de este otro lado, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Pues bueno, va a aplicar if selecelda mayor que, menor que 4, then go to segundo, damos un enter, ahorita explico eso, y terminamos con sheets, abrimos paréntesis, abrimos comillas,
hoja 1, cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto select y listo. Ya tenemos nuestra macro. Pero ¿qué fue lo que hicimos realmente? Pues nos quedamos en que CLCelda va a equivaler a CLCelda más 1, o sea, se va a posicionar acá. Bueno, va a tomar en cuenta que ahora el nuevo valor es este. Aquí le estamos poniendo una condicionante por medio de if. Hagan de cuenta que if es el primer ejemplo que vimos, es la propiedad si en Excel. Por lo tanto, si CLCelda es menor que o mayor que 4, ¿qué es lo que está pasando aquí, mis amigos? Volvemos a explicar. CLCelda. ¿Qué es CLCelda? CLCelda equivale a 1. Aquí está. Este es 1, ¿ok? Por lo tanto, aquí estamos renombrando CLCelda más 1. Por lo tanto, que si equivale a 1 más 1, entonces se posiciona en la celda número 2. Ya que está en la número 2, va a hacer un análisis Excel por medio de if, por medio de la propiedad, en pocas palabras, de si. Quiere decir que si CLCelda, que ya es esta nueva posición por lo que vimos aquí arriba, es menor que o mayor que 4. ¿Por qué 4? Porque es hasta hoja 4. Entonces tendrá que ir ¿a dónde, señores? A segundo. ¿Dónde está segundo? Aquí. O sea que si es menor que 4, pero no mayor que 4, entonces se repita. Si no hay una instrucción mayor que 4, entonces se va a detener en hoja 1 y la va a seleccionar. ¿Ok? Vamos ahora a ejecutar paso por paso. F8. Muy bien. Está leyendo la macro. Ahora va a crear la variable CLCelda igual a 1. Nos vamos entonces a hoja número 1, la va a seleccionar, ahí está, ya está seleccionada. Después va a buscar la celda CLCelda y 1, o sea esta, F8, ahí está. Después va a activar su valor por medio de ActiveCell, va a retener ese valor, F8, muy bien, eso no se muestra. Y después va a seleccionar una hoja llamada CLCelda.select. CLCelda sabemos que es hoja 2 porque retuvo ese valor. Vamos a presionar F8, ahí está, perfecto. Y después se crea la condición. Después se le dice que CLCelda es igual a celda más 1. Muy bien, y se crea la condición que si CLCelda es mayor que o menor que 4, entonces tendrá que ir a la parte de segundo. F8, no lo vemos, F8, y se regresa entonces a hoja 1 y continúa, pero ya con el nuevo valor de CLCelda que es aquí. Perfecto. F8, F8, F8. Se regresa y ya, hasta ahí terminó nuestra macro, ¿ok? Estuvo checando hasta que llegó el tope del número 4, no se trabó porque se le está poniendo una condicionante al final para poderse pues detener en algún momento de nuestra macro, ¿ok? Si yo vuelvo a presionar F8 ya no pasa absolutamente nada y se regresa todo igual. Perfecto. O sea, llega un momento donde vuelve a seleccionar todo esto y se da cuenta que ya no hay más que 4. Por lo tanto, si ya no hay más que 4, entonces se regrese a la hoja número 1 y la seleccione tal y como lo mostró aquí. Todo esto es exactamente lo mismo que esto, pero por medio de esta propiedad de GoTo. Miren, mis amigos, les voy a ser bien sincero. Entender esta propiedad de GoTo. ¿Y por qué le estamos poniendo ten? Bueno, ten es como completar la palabra de ir a. Entonces, ir a segundo. No se puede omitir. En este caso lo pusimos de esta manera y siempre se va a poner de esta manera ten GoTo, pero la propiedad se conoce nada más como GoTo. Se va a poner ten GoTo, ¿ok? Para entender esto, mis amigos, a mí me costó mucho trabajo cuando estudié macros, pero llega el momento que después con la práctica te queda más claro. Yo sé que es un poco confuso, mis amigos. Yo lo sé, yo lo entiendo. No se crean, esto no es fácil, sobre todo este tipo de variables o de propiedades ya que tiene Excel. Pero no me importa que lo hayan entendido al 100%, simplemente que se hayan dado una idea. Porque a partir de nuestro siguiente video tutorial empezaremos a utilizar ventanas emergentes para comunicarnos con el programa y empezaremos a hacer cosas más prácticas y enfocadas a las macros. Yo sé que te quedaron algunas dudas de esta nueva función que hemos visto dentro de las macros, lo sé, pero no hay nada mejor, siempre lo he dicho, que un ejemplo. Y para eso lo vamos a ver más adelante.
Nada más dime si comprendiste este video. En la parte de abajo, en la caja de comentarios, déjame lo que opinas. ¿Te quedó más o menos claro? No me importa que te haya quedado al 100% claro, pero sí que te des una idea de más o menos cómo va funcionando esto. Es difícil, a mí me tomó algún tiempo aprenderlo, pero nosotros con tanta práctica que vamos a hacer, lo vamos a entender perfectamente bien. El día de hoy, tu tarea simplemente va a ser ver 2 o 3 veces este video hasta que termines de entenderlo. Ya que lo hayas realizado, nuestro siguiente video lo vas a entender mucho mejor. Quiero agradecerles a todos ustedes que han estado muy participativos con este curso. Actualmente es el curso más visto de ADN-DC Tutoriales, lo cual me da muchísimo gusto. Así que vamos a echarle ganas. Tú comprométete a estudiarlo perfectamente bien. Si te pido que veas 3 veces este video, velo de nuevo 3 veces. El conocimiento nunca cesa, mis amigos. Esto es de diario, practicar diario, hasta que va a llegar un momento que te va a prender el foco y vas a decir, ya le agarré la onda, ya le entendí más o menos, y vas a empezar tú a practicar con tus propias macros. Por el momento no te pido eso, por el momento nada más te pido que veas 3 veces este video. Ahorita ya llevas una, te faltan otras 2, ya sea que mañana o pasado, no lo veas ahorita, velo mañana o pasado, ya que estés más relajado, vuélvelo a ver, vuelve a digerir toda esta información para entonces continuar con el capítulo que viene más adelante. Y pues bueno, espero no haberte confundido mucho. Yo sé que es muy difícil entender esto. Mi maestro que a mí me tocó con esto de las macros, de plano no sabía explicar. Sin embargo, en esta parte yo sé que no sabe explicar, pero también es muy difícil entenderlo. Así que ustedes no se me preocupen. Vamos bien, échale ganas nada más que te haya quedado clara la idea. No importa que no lo hayas entendido. Con ejemplos más adelante lo vas a terminar de entender. Y no te despegues de este curso, que vienen cosas sorprendentes. Te voy a pedir un favor, suscríbete a nuestro canal de ADN-DC Tutoriales para que te lleguen más tutoriales sobre macros, para que estés al pendiente. Por supuesto, también en Facebook síguenos, porque aquí vamos publicando todos los nuevos tutoriales que vamos lanzando. También en Twitter, @ADNDC, y por supuesto la nueva red social que estamos incursionando, que es Google Plus. Búscanos como ADN-DC Tutoriales y aquí vamos a estar para ti solucionando preguntas, comentando y bueno, publicación de nuevos tutoriales y demás, ¿ok? Así que sin más por el momento, mis amigos, yo soy tu amigo Adán JP y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao, chao.